Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí, por dedicar vuestro tiempo pues a entender qué es lo que está pasando en la vida, qué es lo que está pasando en la realidad y cuáles son algunos de sus principales problemas a través de este humilde canal. Hoy tenemos un programa muy importante. Tenemos un programa muy importante porque si hay muchos problemas en el momento que estamos viviendo, muchos problemas que acechan a nuestra vida, a nuestra realidad y también a nuestro bolsillo. Y hoy vamos a hablar de nuestro bolsillo. Y para ello, amigos, vamos a contar con un invitado de excepción para hablar nada más y nada menos que del Bitcoin y de las criptomonedas. Y sobre todo, de qué es lo que está pasando con el mundo cripto. Javier Pastor, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un placer volver a estar aquí con tu audiencia y contigo, ¿no? En esta nueva ocasión. Bueno, el placer es mutuo, Javier, sabes que esta es tu casa y además ya eres un veterano aquí. No sé si es ya la cuarta o la quinta o la sexta vez que tenemos el gusto de contar con tu presencia. Bueno, eso es buena señal. Eso es que hay contenido y material para analizar y para compartir con todo el mundo, ¿no? Sobre este mundo tan apasionante. Sin duda, sin duda. Y además, en las otras ocasiones nos has hablado de la bonanza de las criptomonedas, del Bitcoin, de todo eso, que estoy seguro que vas a volver a hablar de ello. Pero quizá este sea, de todos los programas a los que has sido invitado hasta este momento a la Ventana Esmeralda, a lo mejor el más difícil, porque este es un momento complicado, un momento crítico, un momento donde hay muchas dudas y donde, bueno, tú vas a tener que aclarárnoslas todas, porque tenemos muchas. Pero antes, Javier, quiero hacer una breve presentación de tu persona. Tú eres portavoz y eres también formador institucional de Bit2Me, que es la empresa dedicada al tema de las criptomonedas, del Bitcoin, más importante de España. Al mismo tiempo también eres máster de negocios en la universidad, nada menos que de Pekín, y eres también licenciado en administración de empresas. ¿Son correctos esos datos, Javier? Correcto, Antonio. Bueno, pues nada, en mi nombre y en el nombre de la audiencia de La Ventana Esmeralda, te agradezco muchísimo, te lo reitero, que estés nuevamente con nosotros. Te lo agradezco mucho, Javier. Muchas Nada, un gracias. placer, un placer. La Cógelo, pregunta... ¿eh? Si es importante, Antonio, te están No, no, llamando no, no, por... no, sin no, no. problema. Lo importante ahora eres tú. Sí, Solo faltaba. sí, ¿Eh? sí, sí. De eso nada, no, no. Voy a quitar además el sonido para que no nos molesten. Lo único, quería empezar haciéndote, bueno, tengo muchas preguntas para hacerte, Javier, Claro, porque las preguntas claro. que voy a hacerte son las preguntas que están en la calle, son las preguntas que se hacen los inversores, son las preguntas que se hacen los que no han invertido en criptomonedas hasta el momento y en definitiva hay muchas dudas, hay mucha confusión y bueno, pues yo creo que es el mejor momento para que tú nos aclares todas las dudas. Eh, yo quería preguntarte para empezar, querido Javier, ¿qué es lo que está pasando con el Bitcoin? ¿Qué es lo que está pasando con las criptomonedas? ¿Se puede hablar de debacle, lo que está sucediendo? ¿A qué es debido y qué es lo que nos puedes contar de una manera sencilla para que todos podamos entender qué está sucediendo con algo tan importante como es el mundo del Bitcoin y el mundo de las criptomonedas? Bueno, pues si te parece, lo que voy a intentar es trocear un poquito la pregunta que me has hecho, ¿no? Me has preguntado qué pasa con Bitcoin. Bueno, con Bitcoin en el fondo no pasa nada. Bitcoin sigue su curso, sigue su funcionamiento habitual sin ningún tipo de problema. Sigue registrando transacciones cada bloque de la blockchain, ¿no? De estas pues de esta forma de almacenar esa información del emisor, el receptor, etcétera. Lo que pasa es que hay mucho ruido, ¿no? En el mundo de las criptomonedas. Yo aquí me gustaría empezar comparando lo que podría ser Bitcoin con Internet, ¿no? Imaginémonos que una empresa importante de Internet, pues como Facebook o como Twitter, ahora que está tan de moda, tan en boca de todos, o Instagram, bueno, pues desapareciera, ¿no? De la noche a la mañana hubiese un problema y todos los usuarios pues vieran afectada su actividad. Llevándolo al mundo de la comunicación, bueno, pues sería una forma de explicar que esa plataforma ya no está operativa y que todo el contenido, todas las imágenes y todo
lo que los usuarios habían subido durante un tiempo, pues ya deja de existir. ¿Qué ocurre? Que en este caso no se trata de una plataforma de comunicación, una red social, sino que se trata de un exchange, de una plataforma de criptoactivos, la segunda o tercera, según se mida por volumen de negociación, de compra, venta y operativa relacionada con Bitcoin y criptomonedas, FTX, que es el nombre de esta empresa, que es una empresa estadounidense, o era una empresa estadounidense, bueno, pues que ha colapsado. Y con ello, pues un poco, Antonio, lo que ha sucedido, más allá de que Bitcoin y los criptoactivos sigan funcionando de manera habitual, pues el precio de estos activos que se negociaban en esta plataforma y la cual tenía exposición a algunos de estos activos, pues haya caído de precio, ¿no? De precio medido en euros y en dólares, que es importante y que es la referencia que utilizamos ahora. Entonces, ¿qué ha pasado con Bitcoin? Pues aunque parezca mentira, la respuesta más honesta y más sincera es no ha pasado nada. Bitcoin sigue siendo igual de fiable que hace un mes, que hace un año o que hace 5 años, ¿no? Sigue siendo la misma tecnología con la misma proyección y con el mismo fin y objetivo. Sin embargo, bueno, pues el colapso de plataformas como esta ya había sucedido en el pasado. La más conocida fue la de MTGOX, pero hace 6-7 meses ya vimos como otras empresas de la industria, una que se llama Celsius, otra que se llama Three Arrow Capital, pues colapsaron y perdieron los fondos de los usuarios que tenían depositados su dinero en criptoactivos, en criptomonedas o en dinero fiduciario en estas plataformas, ¿no? Eso es un poco lo que ha pasado, que ha colapsado un exchange muy grande que manejaba muchísimo capital, igual que podría colapsar, que esperemos que no, un banco sistémico, solo que en vez de utilizar dinero fiduciario, pues utilizaba criptomonedas. ¿Cuál es una de las mayores diferencias? Y ya te dejo que continuemos con la entrevista, que si no me enrollo, Antonio, pues que No, no, si mismo. Lehman Brothers Adelante. colapsa, o bueno, en el caso de Lehman Brothers lo dejaron caer, u otros bancos en el año 2008, pues lo que hacen los gobiernos es, como pueden imprimir dinero, simplemente lo inyectan y rescatan a esos bancos y todos los ciudadanos pagamos con impuestos el rescate que en ese caso sí que pueden hacer los gobiernos. En este caso, al tratarse de criptoactivos, bueno, pues se deja caer a esa empresa desaparece y los usuarios que tenían los fondos ahí depositados, pues los pierden, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, ¿cómo ha sucedido esto? Bueno, pues básicamente porque esta empresa consistía en un holding de más de 130 compañías, una compañía concretamente que era un fondo de inversión que se llama Alameda, que utilizaba como colateral el token de esta plataforma, FTT, y que gracias a ese token, que en realidad no tiene ningún tipo de valor, es como imprimir dinero de la nada, es como un poco la banca privada del siglo XIX en Estados Unidos, que se emitían billetes sin tener a lo mejor ese oro depositado. Bueno, pues esta gente lo ha hecho ahora con este token y se han apalancado, han pedido préstamos. Un competidor directo, que es Binance, ha visto que todo esto podía ser una oportunidad también para posicionarse y ganar cuota de mercado. Puso un tweet, el CEO de Binance, CZ, diciendo que iban a vender los tokens de FTX y fue una situación en cadena, ¿no? Una bola de nieve que se hizo cada vez más grande y que llevó a que muchísimos usuarios masivamente retirasen al mismo tiempo la liquidez de este exchange y que este exchange pues no pudiera hacer frente a las retiradas que querían hacer sus clientes y quebró. Entonces quebró todo el holding. Y esto, claro, ha creado un terremoto, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y un circo mediático pues que hace mucho daño a la imagen que tiene Bitcoin y los criptoactivos de manera colateral, porque en realidad ya digo que Bitcoin y los criptoactivos son otra cosa. Entonces, de tus palabras se deduce que hay una interrelación un poco entre todo, ¿no? Bueno, que tanta descentralización como de la que se habla o hemos entendido siempre, en realidad también hay una interconexión, una interrelación entre holdings, entre plataformas, y que cuando se ha caído una, pues ha producido un terremoto tremendo, ¿no? Es un poco Claro, a lo ver, que nos estás contando. pues sí, pues claro, fíjate que aquí lo único que es descentralizado es Bitcoin y Bitcoin no necesita que haya un tercero de confianza para que la infraestructura o la tecnología funcione. O sea, si yo dejo mis Bitcoin a un intermediario,
a cualquier intermediario, incluido nuestra empresa, incluido Bit2Me. No estoy utilizando la tecnología como corresponde, Antonio. Lo que tengo que hacer es como si tú compras oro, ¿no? Y a ese proveedor que te vende el oro le dices, vale, pues en vez de tener el oro en mi caja fuerte en mi casa con las llaves y con la clave que abre esa caja fuerte y sé yo, bueno, pues te lo dejo a ti y tú me das un papelito diciendo que tú tienes ese oro, ¿no? Bueno, pues estamos volviendo a lo mismo. Es que Bitcoin lo que plantea es que no necesites a un intermediario. ¿Qué ocurre? Que como la mayoría de la gente, el incentivo principal que tiene al comprar Bitcoin es especular y tratar de ganar dinero con esa inversión, pues no entiende que dejarlo en manos de un tercero tiene un riesgo importante. Porque, mira, yo llevo trabajando 5 años en esta empresa, Antonio, en Bit2Me, conozco a Leif, conozco a Andrei, que son los fundadores, conozco a mis compañeros, son gente magnífica, excelente, en la que yo confío, pero Bitcoin, la filosofía de Bitcoin es no tienes que confiar en nadie para invertir o tener este activo, custódialo tú. En un primer momento entiendo que la gente, bueno, pues tenga una curva de aprendizaje y tenga que descubrir cómo se custodia, cómo se almacena, cómo se guarda, pero pasado un tiempo, yo a todo el mundo le invito a que aprenda a usar esta tecnología. De hecho, es algo que enseñamos en nuestra plataforma, a que la gente aprenda a custodiar sus Bitcoin, ¿no? Javier, déjame aportar algunos datos para nuestros oyentes. Por ejemplo, según alguna fuente que he podido consultar, casi 4,5 millones de ciudadanos españoles han invertido o invierten actualmente en criptomonedas. El 70,6% lo han hecho en unas cantidades superiores o hasta 1.000 euros, mientras que algo más de la cuarta parte lo han hecho incluso hasta los 6.000, hasta los 6.000 euros. Sin embargo, se estima que casi el 60% de los inversores de criptomonedas y de Bitcoin, que es digamos, la criptomoneda estrella, no son conscientes cuando invierten de la volatilidad y del riesgo que implica el hacerlo. ¿Son estos datos correctos? Sí, sí, se manejan esos datos aproximadamente, sí. Por otro lado, en los últimos meses, el Bitcoin ha ido hasta un 65%, que es un batacazo tremendo. Y hay analistas que incluso los más pesimistas llegan a afirmar que incluso podría concluirse este año 2022 con el Bitcoin por debajo de los $10.000. ¿Tú crees que podría rebasar esa franja o que a lo mejor es excesivamente pesimista ese Bueno, a ver, pronóstico? hablar de precio es bastante aventurado, Antonio, tanto al alza como a la baja. Sí que es verdad que ha habido una corrección importante desde noviembre del año pasado, que el precio estaba en $68.000, ahora estamos en el entorno de los $16.000. Hay una corrección de un 73, 74%, pero esto ya había ocurrido. En el año 2018, Antonio, el precio llegó a $20.000 y luego cayó a 3.000. Pero es que en el 2014-2015 pasó lo mismo, llegó a $1.100 y luego bajó a 200. Entonces, lo que vemos es que este ciclo se repite, solo que los mínimos cada vez son más altos y los máximos también. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos Bitcoin disponible, porque es una emisión finita. Va a haber 21 millones de unidades, suceda lo que suceda, es una programación que funciona así, y cada vez va a haber más personas que entiendan y que tengan incentivos para atesorar este activo frente al dinero fiduciario y tener cuenta bancaria en el banco o tener acciones o tener oro o tener otros activos. Cada vez hay más personas que lo entienden, lo cual no quita para que se le ataque de forma agresiva por parte de los que controlan ahora mismo la emisión monetaria, ¿no? De eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a Claro, hablar ahora, Javier. Pero entonces, antes de a ver, empezar, precio, Antonio, ¿te puedo decir que puede caer por debajo de los 10.000? Pues puede ser, pero me da igual. Yo es que veo Bitcoin como un fenómeno temporal a medio y largo plazo. O sea, veo que es la mejor forma de atesorar riqueza de la historia porque cambia además la forma jurídica que hay de aplicar la ley y la autoridad, ¿no? Si yo tengo un activo inconfiscable que ni siquiera el Estado tiene herramientas para ejercer su poder, su autoridad, para un individuo o una empresa poderle quitar ese activo, es que eso no lo tiene ningún otro activo en el mundo. Entonces, cuando la gente entienda eso, pues la gente lo empezará a atesorar. Y esto lo hablaba, no sé si en algún vídeo que hemos coincidido, en alguna conversación que tuvimos cuando estuve en Valladolid, Antonio, pero esto es como la pólvora, ¿no? Esto cambia la lógica de la violencia que tiene el Estado frente a sus ciudadanos,
con un activo inconfiscable. Y lo decía Thomas Hobbes en el Leviatán. Decía que el único activo que realmente tiene un impacto profundo en la soberanía y en la autoridad del Estado es un activo inconfiscable. Y Bitcoin, que no los criptoactivos, y ahí me gustaría separar Bitcoin del resto de los criptoactivos, cumple. Y cuando la gente lo entienda, que puedes tener algo que nadie te puede quitar, pues la gente lo va a adoptar. Y que además es transportable en el tiempo, es transportable en el espacio y es matemáticamente predecible, ¿no? Y eso es que es muy valioso. Entonces, Javier, antes de pasar a la siguiente cuestión, que vamos a cambiar un poco de perspectiva, de asunto, se puede deducir de tus palabras que el inversor, que lo sea actualmente o el que piense invertir en Bitcoin principalmente o en criptos, pero hablamos principalmente de Bitcoin, debe de estar seguro, debe estar tranquilo. Pues yo estoy contento de que caiga el precio de Bitcoin. Los criptativos me da igual porque no me interesan. Pero de Bitcoin, vamos, yo lo veo a largo plazo y lo veo como para mí, una oportunidad de deshacerme de euros, que es una moneda de tremenda mala calidad, y de atesorar un activo que es de tremendísima buena calidad, que claro, yo entiendo que mucha gente que no le ha dedicado tiempo, que no lo ha estudiado, pues no lo vea. Y por eso me llama mucho la atención, ¿no? Cuando vemos a estos expertos debatiendo de volcanes, de coronavirus y de criptomonedas, dándote consejos de qué tienes que hacer con tu dinero, ¿no? Entonces, claro, yo que lo he estudiado miles de horas y que lo entiendo creo que bastante bien, aunque no me considero un experto, porque ser un experto en esto es complicado, pues lo atesoro encantado. Y cuanto más barato sea frente a euros o dólares, pues mejor para mí. Muy bien, de todas maneras, Javier, no podemos olvidarnos de que hay gente que está perdiendo dinero y mucho dinero, incluso gente que se ha arruinado. Bien porque no se haya informado debidamente, bien porque haya invertido un poco a lo loco, bien un poco porque, en fin, pero esa realidad también se está dando y claro, bueno, pues claro, es difícil, ¿no? Es difícil Claro, llegarles con un mensaje de tranquilidad y de sosiego a gente que ha perdido su dinero o que incluso se ha arruinado. Claro, yo lo primero que le diría a la gente es que si tienen interés en descubrir o en invertir en este activo, que sepan, y eso es lo primero y principal, que no necesitas que un tercero te lo custodie, ¿vale? Otra cosa es que lo quieras hacer, pero no lo necesitas, ¿vale? Y eso es importante porque todos los usuarios de FTX han perdido su dinero, Antonio. Y es una lástima porque ya no se trata ni siquiera de la cotización del activo, sino que pierden su dinero porque no tienen el control sobre ese activo. Entonces, bueno, pues eso evidentemente es un problema. Bueno, no sé si repetir esto porque he visto que se ha parado un momento de imagen. Sí, Decía por que, favor, esto último, sí. decía que es una pena que haya gente que deje su dinero en manos de un intermediario y que lo pierda, como ha pasado con FTX, sabiendo que es una tecnología que tú puedes custodiar. Si tú la custodias, Antonio, nadie te la puede quitar. Y es que en FTX los usuarios han perdido su dinero precisamente por eso. Otra cosa es la cotización del precio, ¿vale? Si yo compro en 50.000 y lo tengo que vender ahora porque necesito disponer de ese dinero líquido vendiendo ese activo, pues evidentemente lo he comprado en un momento en el que no correspondía y lo he vendido en otro, pues que necesito el dinero. Entonces es una mala inversión porque Bitcoin no es un activo para invertir dinero que puedas necesitar en el corto plazo. Bitcoin es un activo para invertir un dinero que no necesites en periodos medios o largos de tiempo. Yo te hablo de 3, 4, 5 o 10 años. Estoy hablando de esa inversión, ¿vale? No estoy hablando de especular y comprar este mes para vender el mes que viene a ver si he ganado un 10, un 20, un 100%, ¿no? No consiste en eso. Consiste en ver que es un activo finito, monetario, que compite de alguna manera con otros activos que te permitan atesorar valor, como la deuda pública o las obras de arte o el sector o los inmuebles, y que en el medio y largo plazo se ha demostrado y se puede ver claramente en la gráfica que su comportamiento es alcista. Entonces, bueno, con esos datos, pues claro, yo no es que quiera tranquilizar a la gente. Si tú lo compras por 10 y lo vendes por 3, pues oye, a mí me ha pasado. Yo no he comprado al principio a lo mejor en el mejor precio, pero lo que he hecho es estudiar el activo, ver cómo se comporta y entender los ciclos que acompañan al precio. Es que eso es importantísimo, Antonio. Bueno, vamos a pasar a una segunda cuestión. Y es muy sencilla.
Lo que está sucediendo en este momento, Javier, ¿es pura casualidad o por el contrario obedece a que hay ciertos intereses o ciertas presiones que se están ejerciendo desde ciertos ámbitos, como pueden ser los estados, con la implementación? Todavía no se han implementado, pero sí hay proyectos pilotos muy avanzados en China, en Rusia, en los Estados Unidos, también en la eurozona, para poner en marcha las llamadas monedas digitales de bancos centrales. ¿Están detrás todos estos de lo que está ocurriendo ahora con el Bitcoin y con el mundo cripto en general? ¿O por el contrario, lo que está sucediendo se debe a una casualidad o, mejor dicho, al mecanismo natural de lo que es el mercado? A ver, me gustaría poder responderte y decir, pues esto es lo que está pasando. Pero desgraciadamente no te puedo dar una respuesta contundente en este sentido. Voy a repetir que se ha parado, creo. Repito, Repito. comienza la respuesta, por favor. Sí. Decía que me gustaría darte una respuesta contundente, Antonio, en este sentido, porque es difícil saber, ¿no? Si hay una conspiración o si hay intereses ocultos de los estados. Sí que es verdad que hay una serie de cuestiones que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, que este chico de FTX, el Sam Bankman-Fried claro, financió al Partido Demócrata tanto en las elecciones de hace 2 años como en las de middle terms, que han sido ahora, con 40 millones de euros y con 20 millones de euros, ¿no? Y que además una de las personas que se encuentra en la cúpula de Alameda, bueno, pues fue estudiante en el MIT, que el MIT es el Massachusetts Institute de Technology, donde uno de los profesores de esta temática, de blockchain y de criptoactivos, era Gary Gensler, que es el director de la SEC. Entonces, bueno, hay una serie de coincidencias ahí que llaman un poquito la atención, ¿no? De personajes que se han apartado rápidamente cuando ha pasado todo esto con la caída de este exchange. Y yo es que, claro, sí que creo que lo que comentabas, ¿no? Sobre la CBDC, que es una hoja de ruta, es un objetivo que tienen y que yo creo que es un poco el sueño húmedo de todos estos mandatarios y de gente que está en los gobiernos, que es poder tener control absoluto de en qué se gastan los ciudadanos el dinero y programar hasta el punto de decir cuánta carne puedas comprar en un mes o si eres un buen o un mal ciudadano, qué tipos de servicios bueno, y acceso a productos puedes tener, ¿no? Entonces, Bitcoin, claro, es 180 grados opuesto a esos intereses. Es la soberanía del individuo, la libertad de poder gastarse su dinero de forma directa sin que un tercero pueda censurar o pueda frenar los pagos que una persona quiere hacer. Entonces, claro, tenemos dos modelos, un modelo orwelliano, un 1984 del dinero, y tenemos un modelo patrón oro, mucho más libre, solo que en la era digital, con un sistema basado en matemáticas y criptografía que protege la privacidad además de los individuos, ¿no? Entonces, claro, tú pones los dos modelos encima de la mesa y ¿a dónde quieren llevarnos esta gente? Bueno, pues al que les mantenga en su posición de poder. ¿Y a dónde nos lleva Bitcoin? Pues a un lugar donde haya muchísima más libertad y donde, bueno, pues donde no se pueda utilizar el poder que utilizan ahora mismo para controlar a la población. Entonces, para recapitular, ¿están haciendo algún tipo de sabotaje o de acción coordinada contra Bitcoin? No me cabe duda. O sea, yo los medios de comunicación no he visto campaña más masiva de descrédito y de ataque a toda la industria de Bitcoin en mi vida, ¿no? O sea, me parece algo increíble. Y lo que no se dan cuenta es que están haciendo daño a uno de los activos, o están intentando atacar a uno de los activos que mayor riqueza puede traer a los países en el nuevo modelo, ¿no? En la era de la información, que es hacia donde vamos. Pasamos de la era industrial a la era de la información. Y Bitcoin vive en la era de la información y los estados son, bueno, pues, digamos, resultados de la era de la era industrial, ¿no? De la era de fábricas, de obreros y de todas las ideologías que surgieron en el siglo XX, ¿no? Finales del XIX, siglo XX. Bien. Javier, relacionado con esta cuestión que estamos abordando, me gustaría preguntarte, ¿es posible plantear un escenario donde puedan coexistir la moneda digital descentralizada como el Bitcoin y las monedas digitales de Banco Central?
Claro, es que ahora, Antonio, tenemos que pensar en una cosa. Estamos en un modelo, como comentaba, de la era industrial, que eso incluye la limitación geográfica de territorios, ¿no? Donde los estados tienen la emisión de una moneda que se inventan con una limitación geográfica donde los ciudadanos tienen que usarla obligatoriamente, ¿no? Y por otro lado tenemos el nacimiento del ciberespacio, de un espacio nuevo de comunicación que nos conecta globalmente de una moneda libre donde estoy seguro de que va a haber jurisdicciones, va a haber estados que lo vean como una oportunidad de generar prosperidad y riqueza e innovación. Entonces, que van a convivir, no me cabe duda, que va a haber modelos autoritarios y de falta de libertades brutales utilizando las monedas digitales de los bancos centrales, no te quepa duda, pero que va a haber países que se alineen en otra dirección y que digan, oye, esto de atesorar valor en una moneda finita con las características que tiene Bitcoin nos interesa y nos interesa atraer a este tipo de Bitcoiner, a este tipo de usuario que en el tiempo, con la emisión infinita que vemos de deuda y de dinero fiduciario, pues va a ser tan importante, ¿no? Entonces, ¿van a convivir? Pues ya están conviviendo, pero lo que no quieren los estados actualmente, especialmente Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, es tener competidores a su modelo de gobierno, ¿no? Y para poder gobernar en este momento es imprescindible controlar el dinero de los ciudadanos. Si no controlas el dinero de los ciudadanos es como la sangre del Leviatán, se te cae el chiringuito. Y porque con dinero fiat, Antonio, con dinero fiduciario, tú puedes subvencionar un ministerio de 20.000 millones de euros, sacar la ley del sí o sí o cualquier otra cosa de un gobierno de izquierdas o derechas, es que me da lo mismo. Si no controlas el dinero y los ciudadanos no depositan el esfuerzo de su trabajo en unidades monetarias, en un intermediario de confianza que son los bancos y pueden acceder a un sistema de transferencia y de custodia entre pares sin intermediarios, se les acaba el chiringuito, Antonio. Y esto cuando la gente lo entienda, lo va a usar, porque la gente está harta de estos políticos y de esta forma de gobernar. Javier, la coexistencia de la que hablas, que se está produciendo en este momento entre unas y otras, claro, yo la duda que tengo, que te quiero plantear es si es una coexistencia porque todavía no les ha dado tiempo a implementar lo que quieren hacer las famosas CBDC. Y la duda que tengo es si cuando hayan ya activado lo que hoy son proyectos pilotos, se hayan implementado de manera activa y definitiva, si va a poder seguir hablándose de coexistencia o si van a ir a por todas para acabar con la moneda digital descentralizada. Es decir, ¿el Bitcoin va a ser capaz de resistir el embate de las CBDC? Por supuesto que lo va a aguantar. Bitcoin es descentralizado, por eso va a sobrevivir y por eso va a superar el posible ataque o implantación obligada, ¿no?, de la CBDC. Pero es que además la población se va a rebelar. Joder, si a ti tú estás trabajando todo el mes, ¿vale? Te pagan tus 1.500, 2.000 euros, lo que sea. Y te llega el gobierno de turno y te dice, es que mira, en función del consumo que has tenido un impacto de CO2 de X unidades. Y como has tenido ese impacto, ya no puedes coger tu coche, no puedes rellenar el depósito, el tanque de gasolina, no puedes poner la calefacción en tu casa, que estará vinculado a la CBDC, a la temperatura que a ti te apetezca estar, tanto en verano como en invierno, y podrán programar cómo consumes, cómo vives. Y si la gente acepta eso, Antonio, pues yo me iré de España, evidentemente. Yo no viviré en un país donde el Antonio de turno, no digo tú, el Antonio el otro, el Antonio de turno o Irene o Santiago o el del PP, que no me acuerdo cómo se llama, el Feijóo, o toda esta gente me diga a mí lo que puedo yo no puedo consumir con el sudor de mi frente, que es lo que van a implantar la CBDC. Entonces Bitcoin estará ahí, Antonio, Bitcoin no va a desaparecer. Y habrá... Javier, una cuestión que quiero, perdona que te haya interrumpido, pero es que creo que es importante porque va un poco a contrarrestar tu opinión, ¿no? Estoy hablando ahora, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es el CEO de la que se considera la bolsa de criptos más importante, la de Binance, me parece que se dice así, ¿no? Este hombre ha dicho que la compra de Bitcoin desaparecerá tan rápidamente como las monedas digitales de Banco Central se implementen.
Bueno, pues es una Esto opinión. lo ha dicho él. Quiero decirte que, bueno, es también supuestamente un analista y Una un persona que experto. está en el tema. Tú lo eres y son dos opiniones contrastadas, ¿no? Te lo quiero plantear, a ver qué Sí, tienes sí, que no, decir. no, sin problema. Vamos a ver, Antonio. Aquí hay la CBDC sería, para que todos nos entendamos, sería que tú en tu teléfono móvil, no tú, todo el mundo, tengamos una aplicación instalada que nos diga el gobierno en una de estas alarmas que nos están mandando ahora últimamente. Instálate la aplicación del Banco Central Europeo. Entonces tú te la bajarás, ¿vale? A tu teléfono móvil y ahí tendrás tus moneditas de euros digitales. ¿Vale? Entonces, con eso ellos podrán programar qué puedes consumir. Ahora, si yo, por ejemplo, solamente quiero trabajar y que me paguen en Bitcoin, no quiero que me paguen en la moneda digital del euro. ¿Por qué? Porque sé que eso no me va a dar la libertad que como individuo merecemos cada uno de nosotros, pues yo solo trabajaré por Bitcoin y a mí y me iré a un país donde la jurisdicción sea amigable con esta tecnología, que las va a haber. Ahora, lo que tenemos que intentar como sociedad y como país es convencer a las autoridades, que es algo muy complicado, de que Bitcoin es una oportunidad. Es una oportunidad porque otros estados lo van a utilizar también y lo van a atesorar como sistema de almacenamiento de riqueza, igual que utilizan el oro. Lo que pasa es que el oro es algo que viene de hace cientos de años y Bitcoin es algo nuevo que todavía no se entiende. Pero Bitcoin lo van a atesorar los estados. Bitcoin tiene un sistema además de generación bueno, mucha gente habla del consumo de energía, de un consumo de energía que se tendría la capacidad de subsidiar la instalación de energías renovables, ¿no? De infraestructura de energías renovables. Porque al consumir energía que no tiene una demanda en un momento concreto, podría generar o sea, podría monetizar esa energía que se desperdicia a día de hoy, que no se puede transportar ni almacenar. Entonces, tiene una serie de cuestiones, de características que lo hacen tan potente, Antonio, que es que si vamos a la CBDC, bueno, pues yo personalmente pues os desearía mucha suerte a todos los que utilicéis CBDC. Yo creo que en el tiempo cada vez va a haber una comunidad, ya no digo en España, sino a nivel mundial, a través de Internet, que trabaje y esté dispuesto a recibir pagos por su tiempo y su esfuerzo en Bitcoin, no en la CBDC. Es que si me quedo agachando la cabeza y aceptando que ellos me digan que tengo que aceptar la CBDC, pagarles los impuestos que ellos me impongan y además me pueden programar qué tipo de consumo puedo hacer, no sé, es que nos hemos vuelto locos todos. O sea, ya bastante señoriaje hacen con el dinero que trabajamos actualmente y vemos en África, ¿no? Lo que pasa con el franco suizo, el franco que utilizan localmente las 13 colonias que tiene Francia y el señoraje que aplican allí, extrayendo toda la riqueza de esa gente, evitando que prosperen y haciendo que toda la inmigración se venga a Europa. Bueno, pues el dinero, como la gente no espabile y no se dé cuenta de que además de que nos van a empobrecer, nos van a tener un control totalitario del consumo que podemos hacer en nuestro día a día, pues es que nos merecemos lo que nos den. Pero la gente, yo espero que reaccione, joder, Antonio, espero que reaccione. Bueno, Javier, ¿qué papel están jugando o pueden jugar los bancos tradicionales en toda esta historia? Porque ahí he visto algunas informaciones según las cuales incluso los bancos tradicionales se podrían convertir en aliados del mundo cripto, del Bitcoin. Pues yo creo que sí, porque si introducen la CBDC, la necesidad de un intermediario financiero, de un banco, se reduce muchísimo, ¿no? Habría pues quizá uno o dos bancos que sí que trasladaran la información del mercado a los bancos centrales para permitir, por ejemplo, dar préstamos, ¿no? En ese tipo de divisa digital, pero muchísimos bancos no serían necesarios porque precisamente lo que ocurriría con esta sociedad es que cada uno de los individuos llevaría su banco en el teléfono móvil con una conexión directa al Banco Central. Y tú fíjate los riesgos que tiene a nivel político todo esto, ¿no? Que haya una serie de protestas o una serie de ciudadanos que no estén de acuerdo con ya no te hablo con el dinero, sino con las políticas que implementen desde el gobierno, que puedan identificar a estos usuarios y que les corten el riego y la financiación. Pues los bancos les pasan, los bancos están interesados en entender cómo funciona la custodia, la compra y la venta de Bitcoin y criptoactivos, porque necesitan ampliar. Joder, tú vas al banco ahora y te venden sartenes y te venden televisiones. ¿Por qué? Y te venden seguros.
porque no hacen dinero. Entonces, si les van quitando protagonismo, les van quitando peso en el modelo financiero actual, pues ellos se van a revolver y van a intentar participar a lo mejor de convertirse en un distribuidor más o en un vendedor más de Bitcoin y criptoactivos, ¿no? Seguramente. ¿Han podido incidir en esta crisis por la que está atravesando el Bitcoin y las criptomonedas en general? ¿Ha podido incidir el hecho de la subida de los tipos de interés con un trasvase de dinero hacia la compra de deuda pública y por otra parte también ha podido incidir el aumento del coste de la electricidad por el tema de los ordenadores y del tiempo que hay que tener encendidos los ordenadores para poder hacer transacciones con el tema de las criptomonedas? Claro, Bitcoin se percibe todavía como un activo financiero, no se percibe como un commodity. Eso significa que, aunque muchos pensemos que es un buen refugio para atesorar riqueza, claro, con una corrección del 65, 70, 75%, pues no es fácil defender eso. Es verdad que desde el año pasado, cuando empezaron a subir los tipos de interés, pues afectó directamente a las personas que tenían inversiones en Bitcoin, ¿no? Dejaron de darle a la maquinita de imprimir con tipos bajos, porque a la máquina le siguen dando, aunque los tipos estén más altos. Y claro, toda esa liquidez, toda esa facilidad a la hora de conseguir financiación para invertir, pues desapareció, ¿no? Y poco a poco pues se fue drenando esa capitalización del mercado de los criptoactivos. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la electricidad, fíjate que el consumo de la red de Bitcoin se puede medir en función de la capacidad de computación que tiene toda la red, ¿no? Se llama el nivel de hash. Y hace poquito, hace un mes más o menos, tocó máximos históricos, con lo cual los mineros seguían minando y minando y minando, a pesar de que la electricidad, bueno, pues haya tenido picos en diferentes partes del mundo. Sí que es verdad que la minería se concentra en regiones geográficas, en ubicaciones donde la electricidad es más económica, ¿no? El acceso a la energía es más barato. Pero bueno, ¿ha tenido cierto impacto? Pues sí, porque además los mineros hace unos meses pues también se apalancaron y también trataron de ir más allá de la capacidad financiera que tenían, compraron más máquinas a lo mejor de las que debían en ese momento, endeudándose y claro, el precio de Bitcoin al bajar, pues ellos ya no pueden hacer frente a los costes que tenían, al apalancamiento que tenían y tienen que vender Bitcoin o máquinas para poder seguir funcionando. Entonces, bueno, también hay un impacto en esa parte del negocio importante, ¿no? Vamos con las... Sí, 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 sí. sí, sí. Dime. No, que decía que en el fondo el tema del aumento de los tipos, yo creo que estamos ya empezando a ver que la inflación parece que no sube al ritmo de hace unas semanas, meses, ¿no? Que parece que gradualmente está bajando un pelín. Claro, si se ponen a subir tipos, van a llevar pues a familias, a empresas, incluso a estados, a una potencial insolvencia. Y eso va a hacer pues, que el consumo poco a poco se reduzca y por lo tanto la inflación. ¿Qué creo que va a pasar? Pues que en pocos meses, el año que viene o el siguiente, veremos cómo tienen que darle otra vez la vuelta a la tortilla y volver a meter liquidez de forma masiva al mercado, mucho más de lo que han hecho ya. Y eso lo que va a hacer es crear una inflación bestial, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que Bitcoin sí que funcionará para lo que está creado y los que se hayan posicionado pues tendrán una ventaja. Vamos a ir ya concluyendo, Javier, si te parece el programa, con las dos últimas preguntas, con las dos últimas cuestiones. Una de ellas, quería ponerlo encima de la mesa, el señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, el día 9 de marzo dijo en unas declaraciones que era de máxima urgencia implementar la moneda digital de Banco Central. Y es muy importante también poner encima de la mesa que el pasado 15 de noviembre, es decir, hace tan solo prácticamente unos días, en el estado de Nueva York, 4 grandes corporaciones en colaboración con la Reserva Federal han puesto en marcha un proyecto piloto muy importante con una duración máxima de 12 semanas. Creo que se conoce como la Red RAN. Parece ser es una punta de lanza de toda esta historia, ¿no? Sí. ¿Tú tienes alguna información de todo esto?
Bueno, vamos a ver, que esto va un poquito conectado con lo que hablábamos antes, ¿no? JP Morgan ya lanzó su propio token, el token de JP Morgan, porque los bancos quieren seguir teniendo un papel, Antonio. Entonces van a intentar lanzar su propia infraestructura o su propia mecánica para que el dinero siga fluyendo a través de ellos. Entonces, bueno, pues harán pruebas de tokens o de plataformas que se conecten con las monedas digitales de los bancos centrales, que tengan algún tipo de aliciente a nivel de programación, con smart contract o con alguna tecnología de este tipo, para seguir estando ahí. Yo lo que creo, Antonio, es que hablamos de dos mundos distintos, que tenemos que ser conscientes de las dos ventanas que se abren y que vamos a tener que escoger. Y una es la que esta gente nos propone y nos impone, no que nos propone, que nos impone. Y otra es, pues, un dinero, como estamos hablando, libre, que evidentemente, pues, desde el punto de vista de la especulación, pues tiene sus riesgos, porque, bueno, hay que entenderlo muy bien y hay que estar muy convencido, pero que, bueno, que tiene todas estas propiedades que hemos comentado. Yo me gustaría leerte, Antonio, porque lo he seleccionado aquí en dos libros, ¿vale? Tengo aquí dos libros, te voy a leer un par de pasajes respecto a esto que me estás diciendo. Este es uno, no sé si se ve bien. Sí, bueno, Este, sí, se, sí, este se llama La filosofía de Bitcoin, que os recomiendo a todos, de Álvaro de María, que es un libro finito de unas 100 páginas, y que voy a intentar hacerte llegar, Antonio, porque te va a gustar mucho. Y este otro libro, que es Los fundamentos de Bitcoin, que no sé si se ve ahí, que me lo han regalado hoy, que también se llama Álvaro Sánchez Bravo. Los un fundamentos poquito. de, Ahí. fundamentos de Bitcoin. Entonces, en este libro hay varias citas muy importantes y muy interesantes, que si me permites voy a leer rápido porque son menos de un párrafo. Y dice, esto lo dijo el premio Nobel de Economía Milton Friedman, que dijo, creo que Internet va a ser una fuerza mayor para reducir el rol del gobierno. Una cosa falta, pero que será pronto desarrollada, es una forma de dinero electrónico fiable, un método por el que se pueda transferir fondos de A a B en Internet sin que A conozca a B o B conozca a A. ¿Vale? Eso es una frase interesante, pero tiene ¿En, más. O sea, ¿En qué tiene año dijo? ¿Lo sabes? en ¿Lo tienes? 1999, Milton Friedman. Pero es que Friedrich Hayek, Mm. dijo, no creo que volvamos a tener un buen dinero antes de arrebatárselo de las manos al gobierno. No podemos arrebatárselo mediante violencia. Todo lo que podemos hacer es, de alguna manera astuta, indirecta, introducir algo que no puedan detener. Bueno, pues esta gente que no son que no son unos locos de la colina, Mm. decían cosas muy sabias, ¿no? Y muchas más citas que hay en estos libros y que os recomiendo que os leáis. Pero quiero decir que, Antonio, estamos en un momento decisivo en la historia de la humanidad. Estamos en un momento en el que el resultado de lo que tenemos hoy, el Estado-Nación, es los Estados-Nación, ¿no? Todos los que conocemos, que vienen de la monarquía, o las repúblicas, o todas estas historias, las democracias, las dictaduras, están gobernadas gracias a que los emisores de la moneda que utiliza la población está en manos de una élite que imprime ese dinero de la nada y que van a hacer todo lo posible para convencernos de que tenemos que confiar en ellos y tenemos que trabajar ganando dinero en eso que ellos nos dicen y que crean de la nada, literalmente, ¿no? Y utilizar todas sus herramientas e infraestructuras. Y esto es, pues, el puente, la alternativa, la vía que tenemos de escape a un mundo libre para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan, porque si no, vamos a ver, pues, desgraciadamente, un mundo muy orwelliano, Antonio. Y es que yo no me canso de... O sea, yo lo veo tan claro que es que el precio, de verdad, el precio, o lo que ha pasado con FTX, o este tipo de cuestiones que yo entiendo que impactan y que asustan, esto se quita con lectura y con estos dos libros, de verdad que vais a resolver cientos de dudas, ¿no?, que podéis tener. Bueno, pues nada, vamos a ir ya concluyendo ahora sí con una última pregunta. ¿Hasta cuándo tendremos dinero efectivo? ¿Hasta cuándo podemos disponer de dinero metálico? ¿Hasta cuándo podremos pagar, hacer nuestros pagos, nuestros cobros con el dinero que Es, hemos tenido siempre?
El dinero en efectivo es maravilloso porque es un dinero privado, Antonio, y la privacidad es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que nos han arrebatado de las manos, ¿no? Diciendo que si no tienes nada que esconder, que por qué no van a tener que saber ellos para qué transfieres dinero, ¿no? Y te están arrebatando algo que es precioso, que es tu privacidad. Cuando vas al baño, y esto lo dice gente del ecosistema, tú cuando vas al baño tienes una pared, no tienes una puerta de cristal, ¿no? Porque quieres tener tu privacidad. Bueno, pues con el dinero pasa lo mismo, ¿no? El delincuente hay que perseguirle y al que actúa de forma maliciosa también, pero penalizar a toda la población porque quieras tener el control absoluto del dinero. Entonces, me refiero, claro, además el dinero en efectivo tiene algo muy especial y es que es un dinero en el que no dependes de un tercero para transferirlo. Yo te doy un billete de 50 euros, Antonio, de estos que ponen en el anuncio que te gusta tanto de Bankinter, que ha pasado todas las pruebas de quemarlo, pisarlo, meterlo en agua, que se lo coman las termitas, todas estas, que a mí me da una rabia cuando veo ese anuncio tremendo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ese dinero que yo te doy en mano, Antonio, no necesita un intermediario de confianza, te lo doy físicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dinero digital que han creado ellos obligan a que si tú quieres transferir a otro individuo, a otra institución, tengas que pasar por sus manos, tengas que pasar por esos intermediarios. Obligatoriamente, obligatoriamente. Y si no, no puedes pagar a lo mejor el agua, la luz, el internet Javier, pero es que parecen empeñados y de qué manera, lo estamos viendo todos. De hecho, además hay cada vez más gente que utiliza la tarjeta, el llamado dinero de plástico, las tarjetas de crédito y otro tipo de instrumentos, ¿no? Electrónicos, y la verdad es que va perdiendo terreno día a día el pago, vamos, la utilización del dinero en efectivo. Por eso digo yo que sí es una cuestión de tiempo y por eso te pregunto, ¿no? Porque es yo una sí cuestión de quisiera tiempo, que el dinero en efectivo no se acabara nunca, pero claro, es que tengo Antonio, mis pero es que dudas. Bitcoin es dinero en efectivo digital. Bitcoin es dinero en efectivo digital que puedes transferir en vez de en mano, en un billete de papel, lo puedes transferir a cualquier persona del planeta, independientemente de su país, de su nacionalidad, sin intermediario, sin tener que confiar en un tercero. Eso es brutal. Eso es brutal. Y la gente lo ve como un activo de especulación. No es un activo de especulación. Es una revolución auténtica. Es una revolución y cambia el modelo, la estructura. Esto es mucho más profundo que separar, siempre, ¿no? Cuando se habla, ¿no? La estructura del Estado, que no hay separación de poderes entre el legislativo, el judicial, ¿cómo se llama? El ejecutivo, legislativo Y y judicial. judicial. Bueno, pues que no hay separación. Vale, eso es importante, importante, no te digo que no. Pero si tú tienes el control del dinero de las cuentas de los ciudadanos, de cada individuo, tienes el control directo y puedes embargar, puedes confiscar, puedes subir impuestos, puedes hacer lo que quieras, tienes el control total y absoluto. Y con Bitcoin eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, pero es que además no tengo que confiar en un tercero para enviar dinero o recibirlo de cualquier parte del mundo. Puedo trabajar un colombiano, un venezolano, un cubano, un iraní, puede trabajar por Bitcoin, se lo puedo transferir sin que nadie pueda impedirlo. Y eso es una maravilla, Antonio. Pues... Es acabar con el modelo geográfico que comentaba antes, en la era la era industrial y la era de la información. La era de la información nos permite interactuar, compartir comunicación, conocimiento con cualquier individuo del planeta. Y Bitcoin es el dinero de esa era, Antonio. El problema, Javier, es una pregunta. Dice, ¿qué hacemos con estas organizaciones mafiosas llamadas estados? Pues empezar a usar herramientas. Antonio, ¿por qué la gente ve tu canal? ¿Por qué la gente ve tu canal? Porque están hartos de ver, primero porque el contenido que traes es alternativo, es diferente al mainstream y al discurso oficial. Y segundo, porque la gente quiere saber más y porque es una bifurcación de las herramientas tradicionales del poder, de la comunicación, de la televisión, la radio, la prensa, que son los mismos, que es la OCDE, Europa Press y esta gente, son los mismos los que dan los mensajes. Te encuentras las mismas noticias en un canal de Chile, que en un canal de Italia, que en un canal de Estados Unidos. Joder, si es la misma agenda, coño. Entonces, la gente además ve tu canal porque dice, coño, aquí me entero de cosas que o el de Mar Vidal, o el de Gallo, o el de los que te gusten a ti, el que sea.
Y la gente ve canales alternativos porque se han hartado del modelo. Igual con la educación, Antonio. Mira, yo veo canales, macho, en el que aprendes más de matemáticas, de historia, de geografía, de lo que tú quieras, que yendo al colegio, que es la educación que el Estado te provee. El Estado te da una educación de adoctrinamiento. Internet es una educación libre, que tú eliges quién es tu referente, tú eliges en quién confías y tú eliges cuál es la información que te vale a ti como individuo. Exactamente. Exacto. Pues con Bitcoin es lo mismo para el dinero. Bueno, pues la verdad, permíteme que te llame gracias, catedrático, porque ha sido una vez más una lección magistral la que nos has dado. Me apasiona. Yo sé que soy muy vehemente, Antonio, y que me vengo arriba. Ya lo sé, ya lo sé que te apasiona, te ve y bueno, y además es que hablas con convicción, ¿no? Que es algo muy importante, es algo que la gente sabe y valora mucho cuando se habla con convicción, porque cuando se habla con convicción no se está mintiendo ni se está contando historias, y tú hablas con mucha convicción, con mucha pasión. Y bueno, pues yo te lo agradezco muchísimo, de verdad. O sea, siempre aprendemos. Hoy te dije al principio que probablemente era un programa a lo mejor un poco más difícil, ¿no? Porque la situación ahora no es tan buena, ni mucho menos como hace algunos meses y algunos años ya, que te vengo haciendo entrevistas y ahora era un momento, bueno, pues que ibas a tener que salir ahí a capear el temporal, ¿no? Y lo has hecho muy bien, nos has aclarado muchas cosas y que sea ahora, pues bueno, pues el oyente el que dicte sentencia, porque en definitiva es de lo que muy bien, Antonio. La verdad que, pues eso, felicitarte, que me alegro un montón de que tu canal esté a tope, que estás, como siempre, trayendo luz en la oscuridad, como muchos hacéis, muchos que estáis creando contenido y te felicito y felicito a todos los que lo hacéis porque entre todos lo vamos a lograr, ya lo verás. Muy bien, Javier. ¿Alguna cosita más antes de irnos? Pues nada, un abrazo a tu audiencia, que os leáis estos dos libros, insisto, que son muy finitos y os van a despejar un montón de dudas y que además los autores son unos genios y veréis que Álvaro de María tiene una entrevista contigo, Antonio, también. Que hablaba Sí, ha estado aquí. Sí. Así que nada, eso, que un placer siempre y cuando quieras, pues aquí estaremos. Pues muchas gracias, amigo. Ya sabes que tienes abiertas las puertas de esta casa siempre que tú quieras. Aló, Antonio. Y nada más, a la audiencia, muchísimas gracias por haber estado ahí. Pediros disculpas por los pequeñísimos cortes que ha habido al principio. Afortunadamente, quitando esos pequeños cortes, el resto ha funcionado perfectamente. Y bueno, pues agradeceros vuestra asistencia, vuestra confianza y creo de verdad que os merecíais un programa como este. De verdad. Gracias, hasta pronto, buenas tardes, salud y libertad para todos.